Hola, buenas noches. Soy Ana Beristain y a nombre de Mireya Imas, titular de este espacio, le doy la bienvenida a Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. El día de hoy estaremos hablando de los geoparques, por qué son importantes, qué hay que preservar en esos espacios, y para ello me acompañan aquí Nuria Sanz, directora y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO en México. Bienvenida, Nuria. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y está José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues entremos en materia, a ver, ¿qué es un geoparque? ¿Por qué son importantes estos espacios? José Luis, si quieres, o Nuria. Para la cooperación internacional, un lugar no inerte. Cuando hablamos de geoparque y de geología siempre intentamos, ¿no?, asociarlo con una idea de algo no dinámico, de algo que es muy antiguo probablemente y que ha formado parte de un paisaje de vida. Lo que trata precisamente la iniciativa de los geoparques de la UNESCO, que ha ido avanzando con los avances de la investigación, pero sobre todo con los avances de la concepción de qué puede ser la cooperación internacional para la geociencia y viceversa. Esta iniciativa, después de tanto éxito con listas como la Convención de Patrimonio Mundial, los patrimonios intangibles, las reservas de la biosfera, la memoria del mundo, pues tuvo a bien, a mi modesto entender, de completar el significado de un escenario de vida. Y un escenario de vida que ha sido modificado por causas naturales, pero también por causas sociales y culturales, y a eso verdaderamente es a lo que propende esta forma de cooperación internacional en el seno de la UNESCO. 2001 empiezan los países a decir: necesitamos este tipo de estrategias, queremos completar, queremos articular, y no puede pasar desapercibido este paisaje natural de vida modelado por el hombre después de como mínimo 3 millones de años, ¿no? En el año 2004 se inician las primeras candidaturas, hoy tenemos 127. En el año 2005 se reorganiza esta idea en el entendido de que estos geoparques representan una línea de cooperación mundial, y hay algunos que tienen una importancia global, una importancia mundial. México ya con 2, y como estábamos diciendo ahora, con ese 50% de América Latina. Cualquier fundamento imprescindible de la cooperación internacional en este tipo de programas de la UNESCO tiende a generar un equilibrio de presencias, de importancias, y sobre todo también un intercambio equilibrado y transversal entre el conocimiento científico, siempre de la mano y aliado de nuestra organización, pero lo que más creo que hay que subrayar es que se trata de asociar ese conocimiento científico con un imprescindible respeto al conocimiento tradicional. Hoy es el Día Internacional de las ONGs y creo que hay un espíritu de sociedad de base, bien sea población local, población indígena, en materia del geoparque y del espíritu que impulsa este proyecto. Desde la base, un respeto y una escucha activa de ese conocimiento, y sobre todo una defensa de las relaciones locales que dan sentido cultural, que dan sentido social a ese espacio. Claro. Así es. Muy bien. ¿Y qué características debe reunir un espacio para ser considerado geoparque? ¿Por qué justo? ¿Por qué existen esto? Bueno, los geoparques, una de las cualidades fundamentales es que cuentan con un patrimonio geológico de interés internacional, de importancia internacional. Esto puede quedar muy en el ámbito puramente científico, pero digamos, una de las ideas es que a través de los geoparques, que son proyectos educativos y de desarrollo sustentable, que promueven el desarrollo sustentable, se pueda ver no únicamente ese patrimonio geológico como algo que le va a interesar a una parte nada más de la población, sino que veamos cómo ese patrimonio geológico está relacionado con lo que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta de que lo hacemos. El patrimonio geológico, nosotros estamos rodeados de aspectos geológicos que definitivamente se promueven muy poco, los valoramos muy poco, los conocemos muy poco, y si no los conocemos y si no nos los enseñan, no los vamos a poder ni amar, ni conservar, ni proteger. Los geoparques entonces son una estrategia de divulgación científica, es cultural, pero lo más interesante de los geoparques, y por eso cada geoparque es distinto, más que por su geología,
es por la forma como las diferentes culturas se apropian de esos recursos geológicos, los transforman y los preservan, ¿no? Es que si no los conocemos, si no los valoramos, no podemos conservar nada. Claro. Los geoparques no son áreas naturales protegidas, pero sin lugar a dudas protegen el patrimonio, porque nos enseñan a protegerlo. Y lo que es magnífico es esta incorporación del conocimiento tradicional, que nos mencionan cómo hay que respetarlo la gente local. Por eso se dice también que estos proyectos tienen que ser proyectos que empiecen de abajo hacia arriba. Es decir, no es un mandato de un gobierno superior, sino que tiene que haber un convencimiento de las bases. Y esto es lo que ha enriquecido la oferta de los geoparques. Y en el caso de América Latina, como decían, el concepto es bastante flexible y el concepto se está formando día a día. Y esta formación del concepto de geoparque viene porque cada geoparque que se suma a la iniciativa de geoparques tiene algo que aportar. Cuando se incorporaron los geoparques más allá de Europa, empezaron también los chinos con toda su cultura milenaria, pero también los geoparques en América Latina con sus culturas milenarias aportaron nuevas cosas al concepto de geoparque. Habrá que esperar a África también, que seguramente va a colaborar con este concepto. Pero entonces son terrenos enfocados al desarrollo social, al desarrollo cultural, al desarrollo económico también, porque no estamos peleados con que existan empresas, muchas de ellas locales, promovidas por las propias personas locales. No son en este sentido sinónimos de las áreas naturales protegidas como se conciben en otros lugares del mundo, en donde son áreas donde se restringe incluso el paso a la población. Intocables, ¿no? Para su preservación, y aquí al contrario, ¿no? Aquí justo esa mezcla entre lo local, la cultura, el conocimiento tradicional y el espacio, ¿no? Hay una frase que resume todo que dice, sin población no hay geoparque. Muy bien. Entonces, así de claro. Y eso inspiró también durante muchos años un modelo, que es un modelo de la conservación absolutamente mexicano, que precedió al geoparque, y yo creo que es importante recordarlo. México cuenta con 42 reservas de la biosfera. El eslogan de conservación pero con gente es un eslogan mexicano propuesto en algunas de las iniciales conferencias generales de la UNESCO, y eso es lo que hace pues, que sea un país extraordinariamente bien representado como país megadiverso. Y más allá de las productividades o más allá de las listas de especies endémicas, creo que lo que añade el geoparque es una lectura, como decía, muy atenta de una forma de vivir el sitio, de un espíritu del lugar que viene asociado con muchísimos patrimonios intangibles, ¿no? El hecho de que haya una significativa muestra diversa de arte rupestre, por ejemplo, es marcar la geología y la geografía. Y eso tiene un aspecto de espiritualidad muy importante y sigue siendo, en el caso de algunas de las comarcas como Hidalgo, eso sigue siendo parte de esa forma de estar en el paisaje. Creo que también a la hora de hablar del geoparque, ¿no? Hay muchos aspectos muy interesantes ligados a los aprovechamientos mineros. Todo lo que tiene que ver con patrimonio industrial, que es una deuda, ¿no? En las listas de los patrimonios de muchísimos países. ¿Cómo ha sido la lectura social de ese paisaje? ¿Cómo ha sido esa forma adaptativa? Pues casi siempre a lugares no demasiado fáciles. Yo creo que también muchos geoparques son ventanas de oportunidad a un nuevo espacio para la evolución humana, eso sin duda. Creo que también nos hace falta utilizar todos los aportes de un geoparque en otros sitios ya concebidos por otras convenciones. Creo que cuando desarrollamos el programa HEADS durante 10 años sobre evolución humana y dijimos que un sitio de patrimonio mundial podría ser un sitio geológico que acumulara sedimentos de millones de años y que se convierten en ventanas tectónicas a partir de las cuales se puede leer toda la lectura del tiempo, la historia del de planeta. La construcción del planeta Tierra y del uso de ese planeta Tierra y de la habitabilidad de ese planeta Tierra. Entonces, considero que el geoparque dará muchas lecciones en breve a la manera de completar una visión de la geología, de la geodinámica, de los procesos de sedimentación de sitios, o por inscribir en la lista del patrimonio mundial o de sitios ya inscritos. De la misma manera, hoy por ejemplo acabo de llegar del Vizcaíno.
vizcaíno, gran sitio, reserva de la biosfera, grandes áreas naturales protegidas, sitio de patrimonio mundial, pero desde el punto de vista geológico, la península de Baja California sigue siendo un lugar absolutamente extraordinario, de un gran endemismo geológico, si podemos decir así, y realmente creo que también son lugares que se convierten en sismógrafos del cambio climático. Por eso creo que son significativos para los sistemas productivos, pero para entender cómo está cambiando la historia de la Tierra y cuán es el grado de atención que tenemos que tener a ese avance evolutivo que va muy deprisa, que no estamos sistematizando su cambio, su conocimiento, y creo que el geoparque puede tener también esa voluntad. Claro. ¿Y cuántos tenemos en México? ¿Cuántos geoparques hay inscritos? Bueno, en este momento hay 2 reconocidos por la UNESCO, que son dos geoparques, uno que está en la Mixteca Alta, en Oaxaca, que se llama así, comarca, el geoparque es Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, en Oaxaca, y el otro que está en el estado de Hidalgo, en una zona que tuvo un potencial minero extraordinario, que fue de las zonas más productivas, si no es que la más productiva del mundo en plata, y tienen un patrimonio histórico, cultural extraordinario. Los 2 se sometieron al mismo tiempo y fueron declarados el 5 de mayo del 2017, apenas. Apenas, sí, salió la nota. Sí, en este momento hay una nueva propuesta en este momento del volcán Tacaná, en los límites con Guatemala y Chiapas. Hay otros proyectos que se están trabajando que todavía se necesita recorrer un tramo. No son proyectos que se hagan de la noche a la mañana. Normalmente llevan de 3 a 4 años previo antes de someter a la candidatura. Entonces, en este momento tenemos 2 en México y podríamos decir que existen 3 o 4 proyectos caminando, además del geoparque aspirante del Tacaná, que esperemos que les vaya muy bien, por supuesto. Muy bien. Y en América Latina es donde este año existen 5 nuevas candidaturas, y hay alrededor de 12 o 15 proyectos que seguramente en los próximos años van a ser candidatos, y la red de geoparques de América Latina y el Caribe, que hoy somos 4, y que hay que crecerla. Sean 20, ¿no? Vamos a ir a una pausa breve y regresando continuamos platicando de la importancia de los geoparques. Acompáñenos. Bueno, regresamos a Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y para enriquecer todavía más la mesa nos acompañan en esta segunda parte Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, y David Zamudio Ángeles, secretario técnico del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques de la Universidad. Muchas gracias. Estábamos hablando entonces que nuestro país tiene 2 geoparques. ¿Cómo participa la universidad en estos proyectos, Hugo? Sí, la universidad tiene como una de sus funciones más importantes la diseminación del conocimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones este diseminar del conocimiento pues se da obviamente a través de las aulas, pero la responsabilidad que tiene la universidad para aquellas personas que al final de cuentas no son de la universidad, pero nos debemos hacia ellos, como por ejemplo todos los pagadores de los impuestos, al final de cuentas son a quienes les debemos la labor que nosotros realizamos. ¿Cómo llegar a ellos? Y hay muchas formas, una de ellas es a través de la vinculación, de la divulgación, pero muy concretamente en este caso de los geoparques se trata de concentrar el conocimiento geológico que se tiene de las zonas que han sido denominadas como geoparques para poder transferir este conocimiento conjuntamente con la gente. Y aquí se da un fenómeno muy interesante, porque en muchas ocasiones la gente necesita conocer sus alrededores, de qué se trata, qué tipo de constitución geológica tienen ahí donde habitan. Y además sentirse orgullosos, y además del apego que tienen con la tierra, de sentirse con el apego con la historia y la evolución geológica del lugar en donde habitan. Y esa forma de convivir con ellos es lo que le da forma y esencia a este proyecto desde el lado de la universidad. ¿Tú quieres agregarnos algo? Hay en la universidad un seminario, ¿no?, que se dedica a este tema. ¿Qué resultados han tenido en el seminario? Sí, de hecho, el año pasado por el momento del rector, se creó el Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques, que coordinador es el doctor
José Luis es mi coordinador. Y entonces ese seminario pues tiene a su cargo, pues, en primer lugar, asesorar, digamos, a la gente que desea tener ciertos geopatrimonio en su localidad, y nosotros formamos parte de eso, ¿sí? Otro punto interesante, bueno, pues apoyar desde luego a los 2 geoparques que están actualmente, que ya han sido mencionados, el de la Mixteca Alta y el de la Comarca Minera, y nosotros como Instituto de Geofísica nos encargamos también del geoparque de la Comarca Minera y, bueno, geografía de la Mixteca Alta, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante, porque el hecho de dar a conocer a la gente, a los guías de turistas, que también de hecho es parte de este movimiento de capacitación, dar a conocer la historia geológica, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, los prismas basálticos, que es el icono de nuestro geoparque, pues mencionarles que pues la manera en que se formaron, cuál es la génesis y sobre todo la edad, ¿no? Decir que tienen 2.5 millones de años, pues a la gente le fascina, ¿no? Antes, pues realmente va uno a cualquier tipo de lugar en donde exista un icono geológico, pues lo ve uno y nada más, ¿no? Simple y sencillamente pues vas por la cuestión de la quesadilla, de comprar algún souvenir. Pero el hecho que exista ya un panfleto, que existan letreros en donde se dice perfectamente bien qué pasó, pues la gente se va interesando mucho más en esto, ¿no? Claro, es muy educativo. ¿Y cómo se inscribe este programa de geoparques en los objetivos del desarrollo sostenible? Fundamental, yo creo que no hay uno que quede fuera, porque nuestro espacio de vida, nuestra geología, nuestra forma de estar sobre el planeta Tierra, pues evidentemente es determinante, ¿no? Puntos que tienen que ver con el desarrollo, pobreza, hemos hablado del papel de las comunidades locales, puntos que tienen que ver fundamentalmente con los patrones de consumo. Entender la geología te hace entender qué pasa con el agua, de dónde viene, de dónde proviene, cuál es el gasto significativo medioambiental de cualquier forma de consumo. Para los 3 niveles de gobierno necesitan saber de geología para definir cuál es la vocación de su territorio, un territorio cultural, social y productivo, y medioambientalmente responsable. Creo que el punto 17 es extraordinariamente importante, el que habla de la asociación y de las alianzas de todos con todos, porque si no, no vamos a poder con una agenda extraordinariamente importante, pero igual de importante, de ambiciosa. Y aquí sí que quiero hacer hincapié en una felicitación y un agradecimiento a la Universidad Autónoma de México. Yo creo que ha sido un colaborador, y para los alumnos que no lo sepan, para los profesores que no lo sepan, pues sí que esta es una llamada de agradecimiento a la Rectoría y a sus órganos de coordinación, tanto para las humanidades como para las ciencias. Nuestra colaboración con Alberto Vidal, con William Lee, la colaboración de la Rectoría para que haya un premio internacional Torres Bodet aquí en el seno de la universidad, las cátedras UNESCO en el seno de esta universidad y ahora este seminario sobre geoparques, es que me parece absolutamente fundamental. O sea, no hay un aspecto en el que la UNESCO no contribuya a esta agenda del desarrollo 2030 de las Naciones Unidas que no pase necesariamente por tener algún vínculo de colaboración institucional con esta universidad. Y eso, yo le digo siempre al rector que la UNAM es un país de universitarios. Y esto es una suerte de colaboración para la UNESCO y es una forma de alianza indiscutible para ese cumplimiento de la agenda. Por lo tanto, por nuestra parte, muchas gracias también por tener ahora esa posibilidad de establecer en la partitura de la geología y sobre todo desde la diversidad mexicana, pues otra forma de colaboración tan fructífera como las anteriores. Claro, y a partir de la designación de estos 2 geoparques en México, ¿qué acciones le corresponde a la universidad realizar para apoyar en la conservación de esos espacios? Bueno, el tema del seminario universitario es muy importante. El seminario, en estos días se va a presentar el Plan General de Actividades. El Plan General de Actividades implica tener conferencias con especialistas en una gama muy diversa de temas, pero que todos coinciden en el tema de geoparques. Hay personas de investigaciones estéticas dentro de la propia UNAM, de investigaciones estéticas de la Facultad de Filosofía y Letras, de Geofísica, de Geología, de Geografía. Es una gran diversidad. Pero también hay el segundo simposio mexicano de geopatrimonio y geoparques, que va a ser en Oaxaca este año. 2 cursos internacionales, uno sobre geoturismo y otro sobre
geoeducación, que vienen especialistas de España y de Portugal a darlos, entre otras actividades. La figura del seminario universitario en la UNAM tiene un papel muy importante, no solamente para sentarnos a discutir entre los especialistas de temas afines, sino de salir a proponer cosas, asesorar a los nuevos proyectos de geoparques, que afortunadamente hay varios en camino en México. Entonces, nosotros empezamos sin tener en principio una comunicación entre geofísica y geografía, nos enteramos que los dos íbamos en el mismo camino y desde que nos enteramos hemos estado trabajando juntos, ¿no? El doctor Carles Canet es una pieza también fundamental en todo este proyecto para dar lugar al seminario. Y estamos trabajando en eso. El seminario juega un papel importantísimo para aglutinar especialistas dentro de la universidad y para tener contactos claves con otras dependencias extrauniversitarias. Claro, y platicábamos antes del corte que en América Latina solo tenemos 4 geoparques de 127 que hay en el planeta y obviamente la riqueza del continente pues da para mucho más. ¿Qué retos o qué hay que hacer o cómo podemos apoyar desde la universidad para que cada vez más espacios se inscriban en el programa? Bueno, hay diferentes esfuerzos que ya de hecho se están llevando a cabo para abrir otros espacios en donde también hay una riqueza geológica muy grande. En México hay que reconocer que la naturaleza ha sido muy prodigiosa al dotarnos de diferentes ambientes. De hecho, los sismos nos recuerdan a cada rato que somos un país que tiene una actividad muy fuerte de carácter natural. Muy fuerte me refiero en términos de que es muy diversa y de todo tipo. Y hay muchísimas formas y herencias del devenir desde el pasado geológico que ha venido produciendo una serie de bienes que está disfrutando la gente y en general el país. Sin embargo, hay un concepto, hablando de sustentabilidad, que es muy importante impulsar desde la universidad y es la geoética, que quiere decir fundamentalmente que debemos de reconocer nuestro propio territorio, conocerlo muy bien, cómo ha evolucionado, los bienes que nos otorga, pero también tener muy claro que los bienes, si no los respetamos, si no los explotamos de una manera racional, nos lo vamos a acabar. Y entonces eso nos va a afectar al final de cuentas. Y eso tiene que ver mucho con la sustentabilidad de la que se hablaba. Entonces, uno de los aportes más importantes, creo yo, que puede dejar la universidad impresa en la gente y en los universitarios mismos, es precisamente esa geoética, que debemos de ser respetuosos con el país y con la naturaleza, con el planeta que nos ha tocado, la parte del planeta que nos ha tocado como herencia. Y eso yo creo que es fundamental. Y para cerrar, ya se nos acaba el tiempo, siempre se va de volada. Nuria, una última reflexión. Pues se me ocurren muchas cosas y agradezco de nuevo el ámbito del seminario. Decíamos que es el Día de las ONGs. Yo creo que hay pocas disciplinas donde también históricamente y prácticamente en todos los continentes la sociedad civil ha tenido tanta importancia, clubes de espeleología, visitas a territorios más o menos inexplorados. Yo creo que el papel de la sociedad civil en el conocimiento geológico ha sido muy importante. Otro punto que no se nos puede olvidar. Ojalá que el seminario encierre también y encuadre, incluya alguna reflexión sobre antropoceno, que sepamos bien cuáles son las implicaciones, cuál es la responsabilidad disciplinaria desde el cuaternario y desde sus ciencias para enmarcar pues un diálogo social sobre los patrones de consumo y nuestro impacto sobre el planeta Tierra. Creo que esto es absolutamente fundamental y que no se nos olviden a lo mejor en ese seminario algunas cuestiones fundamentales, el paisaje kárstico, los cenotes en México y todo lo que eso puede impulsar para un conocimiento y un patrón sostenible del agua, entre otras muchas cosas. Claro. José Luis o David, una última idea, rapidísima. Pues bueno, los geoparques son espacios abiertos para una multiplicidad de temas, espacios que convergen. No es casual que la UNESCO los esté, digamos, auspiciando, claro, o que haya un programa en la UNESCO. Hay muchos otros programas que convergen y bueno, esperamos que a través del seminario nos visiten y podamos echar a andar nuevas cosas. Sí, sí. Pues
Llegamos al final del programa, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, agradecemos a nuestro panel de invitados de primera haber compartido con nosotros y les esperamos la próxima semana en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Gracias.